Dice la palabra del Señor que todo lo que usted haga y lo que yo haga lo va a hacer para Dios. No hagamos cosas, hermanos amaditos o hermanos o amados hermanitos. No hagamos cosas que nos haga llorar mañana, que nos parezca que son buenas, pero que al rato voy a llorar, me voy a quejar y tal vez me revuelque. Él busca personas que le adoren en espíritu y en verdad, que le ayuden a llevar el evangelio. Él pudo haber mandado a alguien más. Él pudo haber mandado el evangelio para todos en un mismo día, pero a él se le ocurrió en que el pueblo al cual él había venido a salvar quería hacerlo partícipe. Esto es la Iglesia Cristiana Nueva Vida Pentecostés al sur de Houston. Para más información puedes contactarnos al teléfono 832-731-3139, 832-731-3139 o búscanos en el Facebook como Iglesia Cristiana Nueva Vida Pentecostés. En el YouTube puedes buscarnos como Ramiro Escobar T. Dice, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Pueden sentarse, hermanos. Muchos sabemos ya lo que significan las parábolas, ¿verdad? Casi la mayoría de nosotros los estudiantes hemos dado su significado y esa fue una forma de ilustración que usaban los judíos antes para dar un ejemplo de algo que él quería expresar y de que él quería que en ese entonces la gente entendiera. Específicamente la parábola, en esta parábola el Señor quería que la ilustración es para que los hombres reciban la predicación del reino y explica la necesidad de tener buen oír, la disposición de escuchar la palabra con el corazón humilde y con deseos de saber la verdad y obediencia. Era específicamente la parábola del sembrador. Hoy día vamos a conocer 4 tipos de terrenos. ¿Por qué el Señor daba 4 tipos de terrenos? Y a cada uno especificó su terreno. Pero antes de todo esto, cuando me llama mucho la atención, porque hay en 3 evangelios, en Marcos, Mateo y Lucas, el Señor, cada uno de ellos la ilustra en lo mismo, pero especifica cada uno en diferentes palabras, pero da la misma. Si no le entendemos a uno, vamos al otro. El caso que, hermanos, no hay forma de equivocarnos porque al final cada uno tenemos que identificar nuestro terreno. Así es que la gran pregunta de esta noche y mi tema es, ¿qué cosa es sembrar? Y quiero que se queden con esta pregunta. Yo quiero hacerles esta pregunta a ustedes. ¿Cuál es mi terreno? ¿En qué terreno piso hoy yo esta noche? Y cual sea su terreno, bueno, de ahí nosotros vamos a decidir o pedirle al Señor que obre en cada uno de nosotros para si el terreno que me identifiqué no es el que yo quiero y no es el que al Señor le agrada, buscar el terreno correspondiente a Él, el que Él verdaderamente quiere que nosotros tengamos cada uno de nosotros y no nada más los domingos en las tardes, domingos en la mañana o los días de servicios, pero que nosotros seamos ese terreno fértil fuera de aquí de la iglesia. Ahora voy a leerles otro versículo. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas parábolas? Él respondió y les dijo, porque vosotros os
o es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Tenemos que saber que lo que Jesús dijo de este contenido, la parábola describe, hermanos, el misterio del reino de los cielos. Era lo que Él les estaba diciendo a los discípulos. Cuando él les habló a toda esta multitud en el mar, porque imagínense, hermanos, estaba lleno aquel lugar y Él dijo esas cosas, pero después vienen los discípulos y a cada uno individualmente les explica a ellos el privilegio que ellos tuvieron de escuchar el significado de cada una de la parábola, de cada uno de los terrenos. Así es que un misterio en el Nuevo Testamento es una verdad que hasta ese momento era desconocido y que llega a conocerse mediante una revelación especial de Dios. Poquito, ¿se acuerdan, hermanos? Los judíos no le creían que el Señor era el rey, era el Mesías, porque ellos querían ver a un hombre llegar con un reinado, con potestad, con autoridad, con dinero, si se le puede decir. No un hombre, un carpintero tal cual. ¿Qué? ¿Cómo iba a ser el hombre, el Hijo de Dios? ¿Cómo, hermanos? Ellos querían ver autoridad. Si usted se encuentra al sur de la ciudad de Houston y no tiene un lugar para adorar al Señor, no tiene un lugar de congregación, te invitamos cordialmente a la Iglesia Cristiana Nueva Vida Pentecostés, que estamos ubicados en la 7808 de Belfort Street, Houston, Texas 77061. Teléfonos son 832-731-3139 y ahí estaremos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Esto es la Iglesia Cristiana Nueva Vida Pentecostés al sur de Houston. Para más información puedes contactarnos al teléfono 832-731-3139, 832-731-3139 o búscanos en el Facebook como Iglesia Cristiana Nueva Vida Pentecostés. En el YouTube puedes buscarnos como Ramiro Escobar T. Si me voy un poquito, ¿se acuerdan, hermanos, que ese mismo reino que los judíos querían ver en el Mesías era el mismo reino que Satanás le había ofrecido al Señor cuando fue tentado? Pero se lo estaba ofreciendo al mismo rey, al mismo dueño. Así es que más o menos esos son los misterios, pero el reino de Dios se iba a establecer en cada uno de nuestros corazones, hermanos. Ese era el reino de Dios. Y no nada más para Israel, sino para todo aquel que quiere obedecer y que quiere sembrar una semilla en su corazón. Ese es el reino de Dios. Dice, vamos a hablar un poquito de la semilla. La semilla hace referencia a la palabra de Dios, hermanos. El sembrador es el que siembra la palabra. El reino de Dios comienza con la predicación de la palabra. Y por eso debemos amar la predicación, hermanos. Las palabras que se predican las debemos que amar, y no nada más eso, hermanos. Las tenemos que se nos quede en nuestros corazones, hermanos. Permítanme. Dice, la palabra de Dios, al igual que la semilla, tiene vida. Lo relata en Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, hermanos. La palabra, cuando los predicadores vengan acá, hermanos, que nuestra palabra no nada más se venga aquí al oído y salte, sino que entre hasta adentro, que se nos quede en nuestros corazones. No ser oidores nada más, sino hacedores de su palabra. El sembrador, hermanos, el sembrador es el mismo Señor. En Mateos 13:37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Dice, por eso, hermanos, aquí voy lo que les dije ahorita. Es legítimo decir que cualquier pastor
misionero, evangelista o creyente que predique fielmente la palabra de Dios, ese también es un sembrador. O sea, cada uno de nosotros somos sembradores. ¿Cómo queremos ser sembradores? No lo sé. Yo no tuve el privilegio, nací en México, mas no tuve el privilegio de ver cómo cultivaban en las labores, las siembras. Solamente los he escuchado cuando platico con el pastor o con mi esposo. A mí me hubiera gustado vivir en ese tiempo. Me imagino que es algo precioso sembrar algo que es insignificante, pero que al final da frutos y que te da de comer. En mi rancho, bendito Dios, es un rancho que todo se da, hermanos, hasta el chisme viera, pero se da todo. Ahí todo se da. Fruta, todo hay comida en exageración. Dios nos ha bendecido mucho. Lamentablemente ofrecemos y agradecemos a otros dioses, pero es un rancho bendecido en todo eso. Pero yo sí me acuerdo de cómo, un poquito de cómo sembraban y cómo cultivaban y cómo mi abuelito llegaba con aquel gozo, con garbanzos, con elotes, y él estaba orgulloso de que la semilla que él había sembrado, porque en aquellos entonces no se usaba tanta máquina como hoy en día, pero que sus manos talludas, gruesas, cortadas, sucias, venían y que decían, mira, ya hice algo que frutó, algo que valió la pena. Y él se emocionaba y nosotros más porque nos comíamos los elotes. Me imagino que así es la semilla que el Señor relata acá. Me imagino que eso es así. Entonces, el labor del sembrador es llevar la palabra de Dios a todas las personas, hermanos. Fíjense el trabajo tan difícil que tenemos. A veces la llevamos y yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado que hemos predicado, me imagino, no nada más en un púlpito, pero me refiero a que le has hablado a tu hermano, a tu prima, a tu mejor amiga, a tantas personas y les has dicho del amor de Dios y has predicado el evangelio. Lamentablemente, en ese momento como que te ponen atención y como que te da entusiasmo y dices, ay, ya, yo creo que sí, sí, ya viene, ¿verdad? Ya cayó. Pero no, hermanos, pasan los días y hemos sido testigos en esta iglesia, hermanos, que muchos han venido, han agarrado la palabra del Señor. Dios ha hecho milagros en su vida y lamentablemente la dan por perdida. Y qué tristeza, ¿verdad? Que nos da tristeza a nosotros, imagínense al Señor. Pero hermanos, Dios dice en Juan 12:48, si quieren apuntar, no hay que leer todo eso, pero en Juan 12:48 es que todos los hombres darán cuenta. Cada uno vamos a dar cuentas de nuestras palabras, hermano. Cada uno de nosotros. Así es que, ahora sí vamos a lo mero bueno. ¿Qué era el suelo? La tierra, hermanos. ¿Qué es la tierra? Nuestro corazón. Dice que es el corazón humano, se menciona el suelo es el corazón humano. Se menciona 4 tipos diferentes de función de las distintas formas en que la palabra es tratada por los que oyen. Nosotros tenemos la decisión, nosotros somos los que decidimos cuando oímos la palabra de Dios. ¿Cómo yo la voy a fermentar en mi corazón? Si va a ser para bien, mal o cuánto tiempo, eso es de cada quien. Es individual, es para cada quien. Voy a leerles la primera, hermano. Volviendo para atrás a San Marcos 3, dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Hace referencias, hermanos, a las personas, las aves, el mal, Satanás. Dice, pienso yo, hermanos, que nos está hablando a este tipo de personas que estamos en iglesia o que no estamos en iglesia, pero mayormente, lamentablemente, estamos en iglesia, que somos personas o son personas, no me quiero contar en ellas, inestables, hermanos. Ese es el primer terreno, de las que vienen las aves, viene Satanás. Gente prepotente,
Gente que cree que no necesita nada de nadie, mucho menos de Dios. Todo lo tengo porque yo puedo, porque yo soy inteligente, porque yo tengo sabiduría por mí mismo, porque yo fui a una universidad, porque a mí me dieron un doctorado y porque lo que yo tengo, yo lo obtengo con mi trabajo. Ese es el primer terreno. Si usted se encuentra al sur de la ciudad de Houston y no tiene un lugar para adorar al Señor, no tiene un lugar de congregación, te invitamos cordialmente a la Iglesia Cristiana Nueva Vida Pentecostés, que estamos ubicados en la 7808 de Belfort Street, Houston, Texas 77061. Teléfonos son 832-731-3139 y ahí estaremos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Esto es la Iglesia Cristiana Nueva Vida Pentecostés al sur de Houston. Para más información puedes contactarnos al teléfono 832-731-3139, 832-731-3139 o búscanos en el Facebook como Iglesia Cristiana Nueva Vida Pentecostés. En el YouTube puedes buscarnos como Ramiro Escobar T. Venir a la iglesia o escuchar predicaciones, o de repente pueden venir y se les hace ridículas e inútil lo que hablamos o lo que pensamos o en lo que creemos. A veces nos pueden llamar esas personas ignorantes o que no tenemos otra cosa en que perder el tiempo por la prepotencia que ellos tienen, hermanos. Por eso, como dice aquí, que las aves vienen, o sea, Satanás vienen, son presa fácil para Satanás. Rápido, miren, se van con él, se las lleva. Dice Satanás, no hombre, esto ni no me dieron ni lata, rapidito los agarré y me los llevé. Fáciles, hermano. Segundo terreno. Vamos haciendo puntos, hermanos, vamos apuntando, ese lo descartamos. Cada uno de aquí de la Iglesia Nueva Vida no somos de ese terreno. Dice, parte cayó el 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. A mí me ha pasado, hermanos, que cuando yo planto algo y no le echo tierra y no le echo agua, dice mi hija, las plantas se nos mueren en mi casa. Y si es verdad, hermanos, porque no las cuidamos. Y aquí dice que no había suficiente tierra, entonces ¿cómo quiero que aquella planta crezca bonito cuando pobre planta? No sobrevive por la misericordia de Dios en mi casa. Dice, pero aquí estamos hablando de personas, hermanos, que dependen mucho de sus sentimientos. Personas que no tienen convicción. Personas que a veces hallarse enfrente a una situación o que no quieren tener responsabilidad. No, el ser hermano es una responsabilidad. No, ¿para qué? En la católica a mí no, yo iba cuando yo quería, como yo quería y daba limosna como yo quería. El ser cristianos viene con sus responsabilidades. Nos tenemos que bautizar, nos tenemos que congregar, diezmar, ofrendar, ayudar. Hacen barrer la iglesia, hermanos. Ay, a veces qué difícil se nos hace eso, ¿verdad? Es admirable los hermanos que realmente ayudamos o ayudan en la iglesia, hermano. Yo a veces, antes, yo me admiraba cuando empecé a ir a la iglesia de hermanas que tenían esa capacidad o hermanos de hacer tantas cosas. Pero hoy me doy cuenta que es que Dios les da ese corazón, pero mucho tiene que ver, hermano, porque todos tenemos la misma oportunidad. Todo está en nuestro corazón, lo que nosotros queremos hacer, hasta dónde queremos llegar, cómo no nos olvidamos de nosotros. Pero así es esta gente que pronto brotó porque no tenía profundidad de tierra. O sea, estuvo aquí, se sentó aquí, se emocionó, pero le hicieron mala cara y bye. Ahí no voy porque me miran mal. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos pasado y una vez lo hemos pensado. Yo confieso, yo era así y hay que trabajar y pedir a Dios y solamente el Señor es el que cambia el corazón de cada uno de nosotros. Dice, y el 6, hermanos, el próximo terreno, pero salió. Dice, y
el 6. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Esa es parte de la que les dije. La 7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Este terreno, hermanos, a mí me estremeció mi corazón. Porque me identifiqué, no ahora, pero gracias a Dios, que como el Señor cambia y va cambiando. Y hubo un tiempo en mi vida que yo era ese terreno. Porque dice que estas personas, hermanos, son ahogados. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Estos son los intereses y preocupaciones de cada uno de nosotros, hermanos. Personas ansiosas, nerviosas, siempre en tensión, constantemente preocupadas por las cosas de la vida. Sabemos que Dios está ahí, conocemos palabra, venimos a la iglesia, nos predican, nos dicen que no nos preocupemos, que el Señor tiene todo en control. Pero hay algo dentro de nosotros que no puede lograr entender. Lo entiende mi mente, lo entiende todo lo que se me dice, porque cada uno de nosotros somos intelectuales, todos tenemos sabiduría e inteligencia, pero el corazón a veces no lo entiende, no se mezclan. Dice que nos preocupamos ¿qué vamos a comer? De verdad, hermanos. Y teniendo trabajo, ¿Y qué beberemos? ¿Y qué vamos a vestir? Y más si tenemos niños. No, pero es que tienes que agarrar otro trabajo mejor porque con lo que ganas no es suficiente. Porque ¿cómo vamos a pagar la renta de aquí a 6 meses? Imagínense, hermanos. En verdad, nos preocupamos por lo que todavía ni pasa, pero ya estamos bien angustiados. Y muchos somos así. Tenemos que empezar a realmente a creer en el Señor. Tenemos que pedir y solamente humillándonos ante Él, porque Él es el único. Por más que en el momento que yo trate, mi ser, Rocío, desde ahí ya estoy mal. Yo tengo que dejar que el Señor venga y trate conmigo. Decirle, no más, Señor. Yo no quiero ser ese terreno. Yo no quiero ser ahogada por toda esta vida, por la riqueza, Señor. Porque yo no quiero ir al servicio, porque yo tengo que ir a trabajar. De verdad, hermanos. Pensamos que perdernos cosas, preferir el trabajo por venir a la iglesia. Yo de corazón le digo a cada una de mis hermanas, yo mucho tiempo estuve así, pensando que por mis fuerzas, por lo mío, hermanos. Y no es así. Cuando uno empieza a dejar y que Dios empiece a obrar en la vida de cada uno de nosotros, el Señor empieza a mandar sus lluvias de bendiciones. Y eso es algo que la familia Mayorga lo ve día con día. Yo no puedo hablar por los demás, pero yo hablo por mi caso, hermanos. ¿Que soy perfecta? Claro que no. ¿Que tengo imperfecciones? Diarias, todos los días. Pero que tengo que aprender cada uno de nosotros a depender del Señor. Claro que sí, hermanos. El terreno que todos tenemos que desear. Dice, pero viene uno, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y el final, hermanos, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. El privilegio que Dios nos dio, hermanos, que en aquel entonces, cuando estuvo sentado ante esa multitud y dio esta parábola, no les explicó lo que significaba cada una de los terrenos, sino que se los explicó a los discípulos, acá, en secreto. Y ahora, hermanos, el privilegio que tenemos es que nosotros somos los discípulos. Él nos está hablando porque su palabra es vida.
Entonces no esperen que alguien venga y les diga, esto es vida, tenemos que leerla, tenemos que entenderla y la tenemos que hacer como Él quiere que la hagamos. Dice que esto se trata de personas que escuchan la palabra con corazón deseoso de conocer y hacer la voluntad de Dios. Si usted se encuentra al sur de la ciudad de Houston y no tiene un lugar para adorar al Señor, no tiene un lugar de congregación, te invitamos cordialmente a la Iglesia Cristiana Nueva Vida Pentecostés, que estamos ubicados en la 7808 de Belfort Street, Houston, Texas 77061. Teléfonos son 832-731-3139 y ahí estaremos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Esto es la Iglesia Cristiana Nueva Vida Pentecostés al sur de Houston. Para más información puedes contactarnos al teléfono 832-731-3139, 832-731-3139 o búscanos en el Facebook como Iglesia Cristiana Nueva Vida Pentecostés. En el YouTube puedes buscarnos como Ramiro Escobar T. Y en circunstancias siempre producen fruto. Siempre, hermanos. Si nos vamos rapidito a Gálatas, hermanos, ahí sí yo quiero que me acompañen. En Gálatas 5:22. A ver, permítanme, hermanos. Es que yo siempre, esta es Nueva Biblia, hermanos, perdónenme, y siempre se me pegan las letras aquí. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23, mansedumbre, templeza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo nosotros vamos a saber, hermanos, que realmente hay fruto en cada uno de nosotros? Es cuando todo esto empiece a relucir en nuestras vidas. Entonces vamos a decir, yo soy de ese terreno. Mientras no. Hay que pedir a Dios esto, hermanos. Y me sorprendía con la canción que cantó ahorita la hermana. Porque de verdad, cuando nosotros empezamos a producir esto, es que el Señor, la semilla, cayó en buena tierra. Cuando nosotros no tenemos esto, hermanos, hay que buscar esa tierra. Es decir, sacar esa semilla, volverla a enterrar, ahora sí cuidarla con amor. ¿Quién quiere limpiar la iglesia? ¡Yo! No, y luego, ¿quién va a hacer esto? ¡Yo! Y así empieza, con lo poquito, hermanos. No queramos venir a la iglesia y a predicar, porque pues tampoco, ¿verdad? Con lo más pequeño. Y así el Señor va a ir obrando en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, para que lleguemos a hacer esa buena tierra. Porque dice, Jesús dijo que si no hay frutos, en Mateo, hermanos, 7:20, rapidito. Como quiera tenemos todo el día, ¿verdad? Toda la noche. Dice Mateo 20. Dice algo tan precioso, hermanos. Dice que, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces tenemos que tener buenos frutos. Y tratar de llevarlo a lo máximo y a donde sea, ¿verdad? Para que un día seamos reconocidos. Yo quiero ser reconocido. Todos queremos ser reconocidos por el Señor. Esa es nuestra meta, hermanos. Pero la perseverancia va junto con los frutos. No podemos desmayar. Tenemos que ser fuertes. Tenemos que nada nos tumbe. Que nuestros cimientos sean fuertes, hermanos.
para poder seguir adelante. Porque esa es nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? De predicar el evangelio, hermanos. Esa es la gran responsabilidad. Era lo que el Señor nos decía acá. Tenemos que predicar la palabra con fidelidad. Tenemos que tener una convicción de evangelizar. Lo dice Hechos 8:4. Y nos tenemos que animar y no desanimarnos, hermanos, por nada. Y ya para finalizar, vámonos rapidito a 2 de Corintios 2, del 14 al 17. Y hay que en sus casas leanlo y vuelvan a leer, y cada uno de nosotros. Mas os digo, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierdan. Esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablemos en Cristo. Así es que esa es nuestra meta y ese tiene que ser nuestro objetivo. Que el Señor me les bendiga, mis hermanos.